Claro, el por instantes vamos a hablar con Gabriela Gabriela. Zunino, ya está conectada, a ver si le damos el ok. Sí, Gabriela, buenas noches. Ahí vamos. A ver. Buenas, ¿me escuchan? Ahí vamos, Sí. espera un poquito que habría que subirte un poquitito y bajar. A ver. Buenas noches. Ahí estoy, Ahí vamos. ahí estoy. ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, acá ya salimos un poquito de hablar tanto Al principio del programa metimos todo COVID, para después no hablar más de esas cosas y bajar un cambio. Está muy bien. Estuve escuchando algunas cosas de la primera parte. Veo que no sé si está saliendo bien, pero ustedes me avisan. Ahí está. A ver. Yo, por las dudas, porque le corrigieron el otro día, no sé a quién, y dije, yo debería hacer lo mismo, porque no sé qué se ve en la imagen y qué no se ve, porque nosotros no nos vemos. Ah, el hecho de estar centrado. No, no te hagas problema, cualquier cosa te vamos diciendo que te corras a la derecha, a la izquierda, como que... Genial. Massa. No, no A te la hagas derecha, a la problema. izquierda. Claro, no se sabe dónde está. Muy bien. Es- Bueno, quiero dos cosas. Quiero coincidir con el señor Pablo en relación con el uso de las metáforas. O sea, segunda ola va con cresta. Por Quiero Dios. decirlo como Gracias. lingüista. Ah, está bien, bueno, está bien, acá se complotan todos. Team Uva. Team, claro. ¿viste? Yo soy, Y la perdón, otra yo soy TEA es que- primero y después un LAM, así que no estoy con ustedes. Va a mejorar. Y la otra es que soy fanática del vino, soy bastante fanática de Catena, así que voy a mirar el mapa del vino porque me va a venir muy bien. Ah, muy bien, ahí sí, Pablo Espoto que está haciendo esos videos que yo estoy esperando para que me traiga el vino primero, en realidad. Claro, qué tanto videíto. Exacto. Tanto videíto, todo. Lo que vale es el líquido, el elixir. Más vale. Bueno, y Bueno. hoy acá yo dije que estaba viendo videojuegos. Yo dije, acá me preguntaron si había jugado algo. Yo, el único que jugué algo medieval fue el Age of Empires, por ejemplo. Bueno, Ya lo tiro. ¿Qué? Voy a poder tirar todas las boludeces que hacían Age of Empires en la nota. seguramente. Ahora le vamos a preguntar a Guada si te lo permite y si ella lo permite, vos tirá boludeces tranquilo. Ah, es lo que hago 2 horas seguidas. No te hagas problema. Entonces, vale, doy la bienvenida a Guadalupe, después la presento un poco y empezamos a charlar. Hola, Guadalupe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Buenas. Bueno, aquí estamos con Pablo y con Livo. Yo ya Sí. te llamo Livo No también. hay problema. Mirá, la campera de egresado de la secundaria decía el Ivo, así que desde esa época es Livo en general. Perfecto. No te hagas Era problema. Livo. Bueno, Guadalupe Campos es licenciada en letras y yo hoy la invité porque específicamente se especializa en literatura medieval y además tiene una afición particular y tiene mucho conocimiento en algunas relaciones entre el medievalismo, el fantasy y los videojuegos, el mundo de los videojuegos. Entonces me parecía interesante invitarla para charlar en algunas cuestiones con ella. Además, es cofundadora de una nueva editorial que se llama Altertopia y que, digamos, si yo tuviera que definirlo, me parece que es un proyecto que logra dar una visibilidad mayor a un segmento de la literatura, a un campo, digamos, de la literatura que a veces es muy despreciado o marginado, como son algunos géneros, ¿sí? Algunos géneros como el fantasy, el terror y la ciencia ficción, que no están considerados como entre la alta literatura, y que entonces a veces faltan espacios para poder publicar sobre esos géneros que sin embargo tienen una recepción en general muy voluminosa, ¿no? O sea, hay público para eso y a veces no hay suficientes espacios para publicar dentro de esos géneros. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría pedirle a Guadalupe, que nos cuentes un poco en qué consisten esos géneros literarios que en principio podríamos definir como que están un poco en las periferias de los cánones, si en principio vos coincidís, digamos, con esa interpretación, con esa lectura de la situación literaria, específicamente en Argentina, pero quizá en el resto del mundo también, y cómo suponés, para que nos cuentes tampoco de qué se trata el proyecto editorial nuevo, ¿cómo suponés que estos proyectos pueden aportar a empezar a modificar un poco ese panorama? Bueno, acá hay varias cosas. En primer lugar, no es dentro de lo que nosotros trabajamos en Altertopia, no es que hay un solo género, en realidad son varios géneros que tienen
algo en común, que es aquella idea de trabajar sobre lo extraordinario en alguna medida, lo que se suele englobar dentro del ámbito de literatura especulativa, si bien es un término un tanto problemático. Salirse de las restricciones del realismo, ponerse a pensar en otros espacios posibles, en otros mundos posibles diferentes a este, y también hacerse cargo del aspecto de entretenimiento de la literatura, que, bueno, también es otra de las cosas que más en nuestro canon sobre todo suelen estar un poco postergadas. Se suele pensar más se suele pensar con un poco de vergüenza en la parte del placer del texto, y eso es algo contra lo que nos queremos pelear bastante. Pero en realidad hay varios géneros ahí adentro, y las lógicas de qué es lo que pasa con cada uno de estos géneros fuera del ámbito de que son todas cosas que editamos son distintas. No es lo mismo lo que pasa, ya yendo nada más que a Argentina, no es lo mismo que pasa con la escena de la literatura de terror, donde está ahí el terror dentro de lo que es el terror fantástico y lo que es la literatura fantástica argentina, que tiene una larga trayectoria, que se entronca dentro de la gran trayectoria de la literatura fantástica argentina, que es todo lo canónica que puede ser. No hay que olvidarse que Borges escribía literatura fantástica también, que es distinto bueno, y que tiene espacios de muchísimo reconocimiento. No sé, pienso en figuras como Mariana Enríquez, o en el hecho de que el último concurso que se hizo de Fondo Nacional de las Artes tuvo su impronta muy, muy fuerte, y que viene desde ese lado. Lo que pasa con la ciencia ficción, que también hay un espacio, si bien el terror en Argentina sí se edita por grandes sellos y se puede llegar a aparecer en las mesas de novedades de las grandes cadenas de librería, no pasa lo mismo con la ciencia ficción en general, pero sí hay una corriente under bastante grande y bastante con una muy larga historia. Uno puede trazar una línea, por lo menos de Lugones a esta parte, que no se corta, de literatura de ciencia ficción, y que, bueno, con espacios también, con ciertos espacios de circulación, como son la editorial Ayarmanot o la revista Axón, que es la revista pionera de la ciencia ficción en castellano, que tiene muchísimos años y que sigue manteniendo, sigue siendo referente dentro de la literatura de ciencia ficción en castellano. Y bueno, después está la fantasía, que es un poco la hermana relegada. Es como que uno dice fantasía en Argentina o en América Latina. Bueno, alguien va a mencionar, probablemente alguien mencione a Liliana Bodoc. Alguien un poco más informado por ahí mencione también al Calpe Imperial de Angélica Gorodischer, o a lo que está escribiendo Verónica Murguía en México. Pero en líneas generales es un ámbito en el que circula dentro de todo bastante poco, y en lo que no hay demasiado espacio para publicar, para difundir, pese a que sí hay una gran comunidad de lectores. Que acá entra el segundo asunto con todo esto, que esto sí vale para todos estos géneros, que es el hecho de que la inmensa mayoría de lo que se publica y lo que se distribuye es lo que se produce dentro de los centros de producción de industria cultural de Estados Unidos. El monopolio cultural. En menor medida Claro. Sí, en menor medida de Inglaterra y una cosita de otros lugares de habla inglesa. Muy rara vez algo que la pegó en traducción en inglés primero y después se tradujo al castellano. Pienso en Witcher, por ejemplo.
Con lo cual pasa un poco eso, escribir y publicar dentro de estos géneros. En Argentina, sobre todo lo que se refiere a fantasía, implica jugar con el problema de que los grandes canales de distribución no publican este tipo de literatura en castellano, no distribuyen este tipo de literatura en castellano. La que distribuyen en general es en traducción o en menor medida cosas producidas en España. Como Memorias Así de que- Idún. ¿De qué? Uh-huh. Hay una trilogía llamada Memorias de Idún que Sí, está muy Memorias buena. de Idún. Ah, mira. ¿Y por qué cree? Acá estaba diciendo Gabriela que es un género que está tomado como menor. ¿Por qué pensás que es un género, ponele que lo toman como uno menor? ¿Por qué la ciencia ficción no está tomada como otra ficción? Eso yo creo que es una cuestión circunstancial y que es un viento que está empezando a cambiar ahora. De hecho, con el terror hubo el año pasado, recuerdo, una discusión. Bueno, Mariana Enríquez me parece que abrió también una línea que venía cerrada en la Argentina y logró imponerla en Latinoamérica y exportarla. Pero además recuerdo toda una discusión, un debate en el ámbito académico literario en relación con darle lugar a la literatura de terror en los premios, digamos, del Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Como hubo una resistencia. Sí, abrió la caja de los dinos, claramente, eso ni que hablar. Puso en mesa de discusión algo que era, digamos, un hecho sabido, pero de esas cosas de las que no se habla, que es el hecho de que presentar una novela al Fondo Nacional de las Artes, presentar una novela de ciencia ficción o de fantasía o de terror era perder el tiempo, porque ese tipo digamos, por norma, ese tipo de literatura no se premia. Ahí va a ser desestimada directamente. Se pensaba Exactamente. eso. Como si una Es comedia algo- ganara el Oscar. ¿Cómo? Que es Una algo que comedia pasa. ganara el Oscar. Ah, claro. No, Así es, también. Y es algo que pasa, no pasa nada más que acá, la cosa de que la literatura de ficción especulativa no se premia si no es un concurso específico de literatura de ficción especulativa. Los concursos de ficción general o de literatura en general tienden a obviar este tipo de expresiones. Que es una cosa, si uno lo piensa en términos de historia literaria y de cómo es, de qué es lo que se considera canónico hoy en día, es un estado de cosas bastante reciente, digamos, desde que empieza a haber básicamente desde que empieza, desde que este tipo de literatura la empieza a pegar con la producción y la publicación de literatura pulp, sobre todo en Estados Unidos, y empieza a estar esta idea de literatura de baja calidad producida en masa igual estos géneros, y pasa a ser literatura con muchas comillas de género, que es una forma de decir de género menor o de género desdeñable, digamos. Pero es un estado de cosas muy reciente. Si uno va a mirar lo que pasaba con el canon literario a principios del siglo XIX, o si uno va a mirar lo que pasó con la producción ficcional del Renacimiento, por ejemplo, no existía este estigma, y cuando existió solo en ámbitos en los que se lo condenaba, en ámbitos eclesiásticos en los que se lo condenaba por motivos morales. Así que en ese sentido es una situación que yo estimo que será pasajera. Claro. Yo pienso en autores, obviamente por ser de hace más de 100 años, en su mayoría varones, los que eran los referentes, pero en H.G. Wells, en Julio Verne, en que marcaron a generaciones y generaciones y escribían ciencia ficción. Sí, bueno, bastante fantástico, ¿no? Yendo a nombres femeninos también, uno va a mirar lo que escribía Emily Brontë,
mismo a Mary Shelley, a Frankenstein. Ah, claro. No Sí, es sí. Totalmente. No, yo recordaba esos nombres, bueno, obviamente, porque Sí, los tenía en la cabeza. Creo que hay, ¿no? Hubo un devenir en donde primero no fueron, estaban dentro del ámbito de lo canónico en la literatura y después fueron en el correr del tiempo por algunas cuestiones históricas, socioculturales, etcétera, quedando como relegados, y creo que ahora hay una vuelta, una revitalización en algunos ámbitos, que bueno, después que terminemos quizá de hablar de los videojuegos, quizá Guada nos dice, porque creo que está por salir una publicación de la nueva editorial y que entonces también puede ser una buena instancia para que los oyentes, las oyentas y les oyentes, muy bien, lo conozcan. Después hablaré de eso, sí. Genial. Voy a la segunda, si ustedes... Dale. Así también Livo empieza a hacer sus preguntas sobre videojuegos. Porque estoy recolectando algunas inquietudes en relación con este vínculo bastante consistente que aparece entre medievalismo, particularmente entre literatura medieval, y muchos de los videojuegos, sobre todo juegos de rol, que, digamos, cotidianamente se juegan en una, digamos, masividad bastante notable. Y entonces también me parecía interesante preguntarte a vos, que sos un especialista en medievalismo, porque también me parece que exhibe, es una cosa interesante, que exhibe cómo la literatura, por más que a veces nos parezca lejana, o les parezca lejana a algunas personas, se mete como en resquicios de nuestra vida cotidiana habitual, diaria, aunque no seamos especialistas en literatura. Sí, bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado el cruce más general, que es algo que tal vez en letras tendemos a no pensarlo, pero en realidad es omnipresente, que es el cruce que hay entre formas de ficción a través de los medios, pensando la literatura como un medio, pensando el cine como un medio, pensando los videojuegos como un medio, como hay formas de crear ficción y mecanismos de ficción que funcionan, que son transversales, y estos géneros están dentro de cosas que tienen esa transversalidad. Eso por una parte. Yo creo que en este momento, si uno va a leer este tipo de literatura ahora, hay que pensar que la relación es en ambas partes, sobre todo si uno lee lo que está escribiendo ahora, de fantasía o de ciencia ficción, va hacia ambos lados. Por una parte lo que es la influencia de la literatura hacia lo que son los videojuegos, pero por otra parte el hecho de que quienes estamos escribiendo dentro de estos géneros ahora, gente que jugó videojuegos también, y eso es una cosa que se retroalimenta. Claro, se retroalimenta totalmente. Eso por una parte, y por otra hay que pensar un poco en la línea histórica que une estas dos cosas, como el hecho de que querramos o no, somos todos los epígonos de Tolkien, y los juegos RPG, los videojuegos RPG, ya desde su mismo origen, desde los primeros que se hicieron en este ámbito, que se empezaron a hacer que se empezaron a pensar desde la fantasía, es una fantasía que tiene mucho que ver con los primeros juegos de rol de tablero o de manual, los juegos de rol que no son videojuegos, pensando en Dungeons and Dragons, por ejemplo, y en cómo este tipo de juegos abrevaron muy fuertemente en una lectura particular del mundo de Tolkien, y en el hecho de que Tolkien era medievalista y escribía fantasía desde ahí, que no es necesariamente lo que uno encuentra en fantasía previa a Tolkien. Y de hecho la imagen de qué es lo que se entiende por un mundo de fantasía medieval, si uno piensa en el tipo de fantasía medieval que uno encuentra en Tolkien, es mucho más reconocible eso en, pongamos por caso, un videojuego de fantasía tipo Final Fantasy. Es mucho más reconocible ese hilo que pensar en la influencia de alguien como Lord Dunsany, por ejemplo, que es uno de los antecedentes de Tolkien, y que escribía bastante desde otro lado. Así que
por una parte está eso, que es lo que pasa con la lectura, sobre todo en los años 70, de Tolkien, sobre todo en Estados Unidos, y cómo esa lectura pasa a ser releída en su interpretación, en su pasaje a los videojuegos. Y que da lugar a un horizonte de qué es lo esperable en una fantasía medieval, que es bastante diferente de lo que uno sabe que es el medioevo, pero es bastante divertido de todas maneras, digamos. Seguramente no es una sorpresa para nadie que el siglo XII y el mundo de Diablo 2 no tienen mucho que ver, pero aceptamos el mundo de la verosimilitud que nos plantean. Como en Juego de Tronos también. Exactamente. Parecido. Yo le quería, para ir cerrando, así no nos excedemos en el tiempo, le quería preguntar dos cosas, además de si ustedes quieren sumar algo. Una, que nos recomiende juegos que a ella le parezcan interesantes para pensar el medievalismo y la literatura medieval y los diálogos que se establecen de retroalimentación con literatura, digamos, medieval. Y el otro, que nos diga cómo se llama el libro y dónde se puede conseguir, básicamente. Pensando específicamente en lo medieval y en un contacto más con lo medieval histórico y con la literatura medieval en sí, yo les diría vayan a Crusader Kings. Que por cierto, si tienen algún conocimiento de historia medieval, es útil para no morir en 2 minutos en el juego. Bueno. Y si no lo tienen, bueno, van a estar aprendiendo un par de cosas en el medio. No es menor el dato de no morir en 2 minutos. Sí, que básicamente uno juega a hacer que su dinastía dure y que no la aplasten. Pero partís de una situación que existió, básicamente. Mira. Muy bueno. Y después le preguntaste sobre el libro, ¿no? Sí, el libro que editaron. El libro, lo que editamos, el último libro que editamos, que es Agni, el resurgir del fuego, que aquí está, para quienes pueden vernos. El autor se llama Bruno Pileschi y es una novela de fantasía medieval. Medieval, en realidad, hasta por ahí nomás. Es un mundo en el que hay muchas cosas que uno podría escribir a una cultura medieval, pero en el que ya hay armas de fuego, por ejemplo. Está un poco dislocado. No es algo que no ocurre en la Europa prototípica y ficcional de los videojuegos. Ocurre en un mundo con un montón de particularidades, bastante original. Y es la historia de un dragón, sobre todo contada desde el punto de vista del dragón, lo cual es bastante interesante. Sí, original e interesante. Atípico. Sí. En realidad el punto de vista Hilo es un cuervo que es el colaborador directo del dragón en los diálogos que va teniendo con su amo el dragón, digamos. Lo mismo que Garfield. Tentador. Bueno, les agradecemos a ambas porque estamos con poco tiempo, porque ahora viene la otra columnista, a Gabriela por siempre traer estos temas tan interesantes, y a Guadalupe Campos Batilana, ¿no? Así es. Que bueno, es especialista en estos temas, literatura, medievalismo, y también parte de la editorial Altertopia, que pueden entrar ahí, pueden ver todo lo que están llevando adelante. Y yo estoy pensando en decirle a mi hermano que hace muchos años había escrito una novela de ciencia ficción, pero con respecto al espacio, a las cuestiones. Porque él era porque es aeronáutico. Sí, además que estudió aeronáutica, muy fan de Star Trek. Entonces le voy a decir que entre ahí a ver si después manda el manuscrito también, no sé. Claro. Le voy a decir. No pongamos un compromiso en quienes estamos entrevistando. No, hay un mail para mandar ahí, ya estuve revisando todo. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a ambas por la comunicación y nos quedaron preguntas pendientes que después le vamos a hacer le voy a empezar a seguir y por Twitter le voy a preguntar. Es una tuitera muy productiva, así que... Bueno, ahí las vamos a seguir entonces. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. 32 minutos pasan de las 8 de la noche. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos en instantes con Tony Mar con su columna sobre cine, series y otras yerbas aquí en FM Oeste